Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor y de esta forma tener nuestro devocional semanal. Así que los invito a meditar en la epístola a los Romanos, capítulo 14. Romanos 14 y vamos a meditar en el versículo 11. Dice el apóstol Pablo así, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, esforzándonos por una nación que conoce a Dios. Hermanos, es un momento complicado para nosotros como nación. Digo complicado por la cuestión del temor de lo que pueda ocurrir. Incluso hace 8 días mencionamos acerca de la importancia de meditar, hermanos, nosotros como cristianos en lo que el Señor nos dice para confiar precisamente en esta etapa que como mexicanos estamos viviendo. Pero es muy interesante también, hermanos, no solo se trata de pedir a Dios: Señor, transforma nuestro país, transforma nuestros presidentes. Hermanos, hay algo muy interesante. El apóstol Pablo, cuando le escribe esta epístola a la iglesia en Roma, les dice esto citando el capítulo 45 del profeta Isaías, diciendo precisamente esto, que ante mí, dice Dios, se doblará toda rodilla. Y esto nos hace pensar en algo interesante, hermanos, porque más allá de una autoridad establecida, que la misma epístola a los romanos nos habla de que las autoridades que están han sido impuestas por Dios. Así que tenemos que tener cuidado en nuestra actitud hacia nuestras autoridades, hermanos. Tener cuidado en nuestra forma de hablar, de conducirnos delante de las autoridades o cómo hablamos de. ¿Por qué? Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios para bendición de la nación. Pero es interesante, hermanos, ver cómo nosotros, como cristianos, anhelamos, creo todos, como creyentes, un país diferente. No solo los creyentes, creo que también los que no conocen al Señor anhelan un país diferente, un país con bendición, más allá que producción, un país con bendición. Y lo interesante, hermanos, es que podamos poner a quien sea necesario estar al frente, pero si nosotros no entendemos que tenemos que poner de nuestra parte como ciudadanos, que nosotros tenemos que entender, hermanos, que como cristianos nos debemos a una autoridad aún mayor, todavía más superior que la de los presidentes, y es la de nuestro Señor, la de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo le escribe esto a la iglesia para hacerle recordar que por encima de todo, hermanos, nuestra vida depende, nuestra vida está para servir a aquel que tiene todavía, hermanos, una autoridad mayor. Ninguno de los jefes de Estado tiene control sobre la naturaleza, Dios sí. Ninguno de los jefes de Estado tiene control sobre nuestras decisiones, Dios sí. Ninguno jefe de Estado, hermanos, tiene control sobre el universo entero, Dios sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, la importancia de una vida cristianamente legítima. Ahora dice el apóstol: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y ese es nuestro deseo, hermanos, ver que un día todo el país de México doble sus rodillas proclamando a Jesucristo, proclamando al Señor, hermanos. Pero es interesante porque pues el presidente no lo va a hacer. ¿A quién nos corresponde esa tarea? Si queremos ver, hermanos, realmente una transformación en México, en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos nosotros que cumplir con nuestra responsabilidad, porque anhelamos ver un país diferente, porque amamos nuestro país y porque somos capaces de entender y obedecer y sujetarnos a la voz de Dios, entonces poder salir, cumplir con la voluntad de Dios, ir y ser discípulos, proclamar en el mundo entero que Jesucristo es el Señor, hablarle de Cristo a la persona más cercana. ¿Cuál es el deseo de esto, hermanos? Que aún las personas que no conocen a Dios entiendan que Jesucristo es el Señor, que aquellos a quienes amamos podamos verles junto a nosotros, doblando nuestra rodilla y proclamando que Jesús es Dios. Que nosotros podamos ser parte de esto que dice el apóstol, ese momento en que todos doblen sus rodillas y proclamen: bueno, pues es mi responsabilidad que los que están junto a mí escuchen de Jesucristo, escuchen del Señor, para que en el momento que sea preciso estemos juntos glorificando
a Dios, glorificando al Señor, hermanos. Pero esa es la responsabilidad nuestra. Confiamos en que Dios tiene la soberanía suficiente y perfecta para permitir lo que tenga que pasar el día domingo. Pero lo que sigue después del día domingo, hermanos, sigue siendo responsabilidad de usted y mía. Y es salir y proclamar que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa es nuestra responsabilidad, aún después de lo que tenga que pasar el domingo. Así que le invito a que meditemos en lo que nos dice San Pablo, lo que nos dice Isaías, y que cumplamos delante de la autoridad máxima que es el Señor, el Rey, nuestros deberes cristianos. Que el Señor le bendiga.